Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer día del retiro de Pascua, bienvenidos a este jueves. Es una alegría para nosotros anunciarles, estamos muy felices de poder compartir con ustedes este primer mañana de encuentro con el Señor. Bueno, les contamos, acá estamos en matrimonio, la verdad que es la primera vez que nos invitan a hacer esto, muy bonito, muy linda la idea. Nos invitan a anunciarles, como pareja. Él es Pablo, yo soy Fernanda, él está en Profu 4, yo estoy en Perfect, del nivel del centro de San Juan. Y tenemos 4 hijos. Y bueno, venimos esta mañana con un anuncio muy bonito que se llama La Fe con Obras. Este es el primer punto de nuestros 3 días de retiro. Bueno, este anuncio, La Fe con Obras, empieza con un primer puntito, que es una pregunta de la palabra que vamos a leer en un ratito. Pablo va a leer. Y dice, ¿dónde quieres que vayamos? Ese es el título del primer puntito. Y la palabra que ilumina este momento es Marcos 14, del 12 al 16. Y dice así: el primer día de las fiestas de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de los discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y díganle al dueño de la casa donde él entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada, con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en esta mañana podemos preguntarnos ¿qué es la fe? La fe es un don de Dios. Don quiere decir regalo. Es un don que está dado anticipadamente por Él en el bautismo. Nosotros lo hemos recibido por el Espíritu Santo. Y es Él mismo quien obra en nosotros para que creamos en Él, para que abramos nuestro corazón. Pero a su vez también es una respuesta. Es la respuesta que nosotros tenemos para darle a Él. Entonces, a su vez, es una llamada y una respuesta. Es don y una tarea. Son 2 cosas al mismo tiempo. Y por estas mismas características, la fe implica escuchar a Dios, pero también obedecerle. Pero ojo, que no es obedecerle, digamos, como un borrego, así, sí, Señor, hacemos todo lo que vos digas, sino que es con nuestra propia libertad, con nuestra propia voluntad, con nuestra inteligencia, poder decir, Señor, sí, esto que vos decís, lo hago, lo quiero, te sigo. La fe, convengamos que no es una cosa fácil, implica todo un camino de vida. Es un camino donde tenemos que trabajar la paciencia, donde tenemos que aprender a conocer la voz del Señor, nuestra propia naturaleza. Lleva tiempo y lleva paciencia. En la palabra hay una orden que da el Señor cuando van a preparar el camino, la cena pascual. Ahí surge de una necesidad en la que necesitaban preparar el lugar para celebrar la Pascua. Y el Señor les dice, vayan, les da una orden. Vayan a la ciudad, busquen al hombre con el cántaro, síganlo, les va dando como pistas a seguir, ¿no? De la necesidad surge un envío, un pedido, Señor, ¿dónde vamos a prepararte la cena de la Pascua? Vayan, obedezcan, sigan, van dando caminos y pasos de fe los discípulos. Van encontrando la pista que el Señor les va marcando. Sí, nos podemos preguntar en nuestra propia vida, así como les pasó a los discípulos. Ellos dicen, Jesús les dice, vayan a esta ciudad, van a ver un hombre con un cántaro. Bueno, y ellos empiezan a caminar y a seguir ese hombre, pero a lo mejor en el camino hay muchos hombres que se les cruzan con un cántaro.
De hecho, cuando iban caminando, yo me imagino que se habrán preguntado, ¿será este al que tenemos que seguir? Pero encima no le podían preguntar a ese hombre, porque el Señor le dice, entren a la casa donde él entre, y ahí al dueño de la casa le preguntan dónde está mi lugar. O sea que ellos iban caminando, digamos, despacio, con sus dudas, con sus miedos, pero seguían caminando a pesar de eso, a pesar de sus dudas. Y vieron entrar al hombre en la casa y recién ahí van y preguntan y este hombre, el dueño de la casa, les responde. Pero mientras tanto hicieron un largo trayecto con sus dudas, con sus miedos. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto a nosotros? Escuchar la voz del Señor, empezar a seguirlo con entusiasmo y después en el camino tener estas dudas, ¿no? Tener estas preguntas y no poder, digamos, tener la certeza hasta que no se llega hasta el momento donde se confirma, ¿no? Esta imagen de los discípulos que van buscando el camino, el lugar donde preparar la Pascua, se parece mucho también al caminar en fe, como uno dice a veces esta expresión, caminar en fe. ¿Qué significa? Bueno, caminar con obediencia, creerle al Señor. De hecho, hay una palabra de Hechos 11:1, que dice: la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Es decir, yo creo realmente en la vida eterna, yo creo que hay una vida después de la muerte, creo en Jesús, creo que está verdaderamente en la Eucaristía, ¿no? Estas cosas que no puedo ver con mis ojos, no es sensible a mis ojos, las tengo que creer por fe. Y esta fe es la plena certeza. Yo realmente creo por la fe que Jesús está en ese pedacito de pan. Y en fe también es un animal a dar pasos, aunque no vea el camino, aunque no vea dónde voy a poner el pie, ¿no? Como la imagen está cuando Pedro le pide al Señor que si realmente es Él, que lo haga caminar hacia Él sobre las aguas, ¿no? Y el Señor le dice, ven. Pedro se lanza de la barca, ¿no? Confiado, da el primer paso, apoya en ese agua tumultuosa y apoya y se siente firme, se siente confiado y da otro paso y de repente las olas, las circunstancias, surgen las dudas, de a poco se empieza a hundir, ¿no? Como que el miedo, la duda empieza a boicotear la fe, boicotea esta confianza ciega en un camino que aunque no lo veo, como el que me está llamando, me está enviando, me dice anda, que hay un camino seguro y me va dando la certeza a cada paso. O sea que depende de mí un acto de entrega, un acto de arrojo, de total voluntad y obediencia también, pero confiado que el que me está llamando es el que tiene el poder. Bueno, la fe, entonces, como decía, es el abandono en la palabra de Dios. Uno se abandona a Dios cuando primero tenemos confianza en Él. Fijémonos cuántas veces nos ha pasado que el Señor nos ha dicho algo y nosotros hemos ido y hemos titubeado, pero caminado en fe. Y después hemos confirmado eso que el Señor nos ha regalado. Entonces ahí vamos como ganando confianza en su palabra. Nos abandonamos en su palabra. Pero siempre surge su palabra gracias a que nosotros también tenemos una necesidad. Nosotros necesitamos algo y sabemos a quién dirigirnos. La fe va como fortaleciendo ese a dónde me dirijo y ese abandono en su palabra. Entonces yo tengo una necesidad, le pregunto al Señor, como en el caso de estos discípulos, le preguntaron, ¿a dónde quieres que vayamos a celebrar la Pascua? ¿No? Pregunta, el Señor responde y los discípulos son los que se ponen en camino y confiando en la palabra del Señor. Pero esto mismo que les decía yo recién, es importante que sepamos que la fe no es simplemente un consentimiento, sino es una aceptación. Llevo al corazón esto que el Señor me dice. No solamente le creo a Él o creo en Él, sino que también yo me pongo en camino porque el Señor me lo dice. La fe es un éxodo, me saca de mí mismo para ponerme en marcha hacia el camino que Jesús me dijo y que en un punto es también ponerse en el corazón de Jesús. Este éxodo es el ejercicio de la fe. La fe me va llevando hacia una obra concreta, que es lo que el Señor me pide. Y también ahí el poder ver que eso se concreta me vuelve a mí testigo, ¿sí?
me vuelve testigo de las cosas que me va maravillando el Señor también. Cómo callar lo que hemos visto y oído. Esto me lleva también y me empuja a ser testimonio de lo que el Señor en mí fue obrando, o en lo que el hermano fue obrando. ¿Sí? Estos apóstoles, discípulos, los habían acompañado a Jesucristo durante 3 años, habían visto muchísimos milagros, habían sido testigos de estos hechos así milagrosos, de situaciones que se sucedían según su palabra, y confiaban en el Señor. No le dijeron: Señor, ¿te parece? Al del cántaro, tirame otros datos más. No vaya a ser que vayamos y no lo encontremos. No entraron en esa duda. Dame más certeza de que se va a cumplir. Confiaban. Era una fe ciega, cimentada, madura. Si tuviésemos que pensar en algo como concreto de todos los días, a mí se me ocurría que podríamos poner como esta imagen, ¿no? Cuando yo le digo al Señor: Señor, dame luz. Y el Señor ya puso la electricidad en la calle, el cableado en la casa, todo, ¿no? Y la fe me mueve, o el Señor dice: anda y encende el botoncito de la luz. Y yo voy y enciendo, y ahí se prende la luz, ¿no? Yo lo que quiero expresar es esto, ¿no? El Señor ya tiene todo dispuesto. Lo único que nos pide a nosotros es que vayamos y hagamos ese pequeño gesto, ese pequeño acto de fe para que se dé lo que yo estoy pidiendo. Esto es como una manera sencilla de entenderlo. Bueno, nos podemos hacer algunas preguntitas con respecto a este punto. Bueno, la primera, ¿no? Pensábamos una pregunta así concreta. ¿Cómo está mi fe? Poder valorarla. ¿Qué tipo de fe tengo? No es una fe robustecida, es una fe por ahí media raquítica, flacuchenta, dudosa o con muchos peros. Señor, te creo en esto, tengo fe en esto otro, pero en esto confío más en mi fuerza. Hacer como un análisis de cómo estamos en fe. Después preguntarnos también, ¿no? Si mi fe me pone en movimiento. Una cosa es tener fe, bueno, voy a misa, ¿no? Pero esta fe, lo que yo voy generando en mi interior, mi pregunta que me voy haciendo y la confianza que yo le tengo al Señor, ¿me pone en movimiento? Y como una última pregunta, ¿qué pasos en fe estoy dando hoy? Por ahí tener un registro en este tiempo, en el hoy, en el ahora, en cómo me muevo, en lo espiritual, en lo comunitario, en lo personal, si estoy dando pasos de fe. O a lo mejor he pasado por momentos donde mi fe ha crecido un montón y después me quedo plancha, ¿no? Momentos donde al Señor le creía todo y momentos donde le dudo todo, ¿no? Entonces, hacer un poquito, poner nuestra fe bajo la lupa y tener este ratito de momento personal para que podamos seguir en el segundo punto. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de Dios, yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.
Bueno, hermanos, estamos ya en este segundo punto del anuncio que recibe el nombre de ¿seré yo? Como una pregunta. Y continuando el texto de Marcos 14, del 17 al 21, que dice: Al atardecer Jesús llegó con los 12. Y mientras estaban comiendo dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará, uno que come conmigo. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Él les respondió: es uno de los 12, uno que se sirve de la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en este punto vamos a tratar de desmenuzar este personaje, a este Judas, que por ahí siempre lo hemos tildado, lo hemos tenido como el traidor y nada más, ¿no? Como este artífice necesario para que se concretara la entrega final de Jesús. Pero nos llama mucho la atención de dónde sale la traición. Sale de adentro, de su círculo más pequeño, más íntimo. Su núcleo de mayor confianza surge el traidor, ¿no? Por ahí todos los discípulos tenían alguna falencia, tenían sus errores, ¿no? Por ahí Judas lo conocemos por esta tendencia más a la ambición, ¿sí? Pero Pedro no estaba tan lejos, ¿no? Tan impulsivo, tan agresivo. Por ahí a Juan le conocemos tan solo el discípulo amado, ¿no? Este rasgo como amable o amoroso sobre el Señor, pero también algunos lo podían llegar a tildar hasta de fanático, ¿no? A Tomás, este discípulo que durante su camino con el Señor lo recordamos por su incredulidad, cuando le deja de creer a sus compañeros que les dicen que el Señor ha resucitado, etc., ¿no? Todos iban teniendo algún rasgo que lo conectaban con su ser humano, ¿no? Con su naturaleza, pero todos pudieron, a medida que fueron caminando con el Señor, ir trascendiendo esa naturaleza y convertirla al corazón del Señor. Fueron moldeando su naturaleza humana con rasgos de Cristo. Puntualmente con Judas, uno no considera que haya sido la oveja negra del grupo, porque tanto es así que cuando el Señor les cuenta que alguien de los 12 lo va a traicionar, todos se preguntan, ¿sí? Nadie giró la cabeza y dijeron: Judas, lo odiaron, están hablando de vos. Todos nos dimos cuenta, ¿no? Al contrario, surge una pregunta, una doble pregunta. Para afuera le dijeron a Jesús: Señor, ¿seré yo? Y todos pensamos, ¿no? Se habrán preguntado para adentro: ¿seré yo capaz de entregarlo? ¿Sí? Esto de que poner en duda si la fe o estar jugado y entregado por el Señor me podía llegar a hacer dudar, ¿no? Porque en esta fibra de la naturaleza herida por el pecado, por la ambición, por la codicia, podía llegar a ser capaz de entregarlo, de ponerlo al Señor en venta, ¿no? Podemos recordar también cuando los discípulos, por ejemplo, iban caminando y se van peleando por los primeros puestos, no sé si recuerdan esa parte, o incluso cuando el Señor le llama a Pedro y le dice: demonio, ve detrás de mí, porque él se quiere como interponer en la entrega que Jesús tiene que hacer. O sea que Judas, tanto como los otros, tenían esperanzas y ambiciones terrenas, porque su naturaleza era terrena, era tal cual como la nuestra. A Judas no lo diferenciaba nada con respecto a los otros. Cada uno tenía lo suyo. Incluso el Señor, cuando relata cómo va buscando, seleccionando a cada discípulo, cuenta, ¿no? Que ora primero para elegirlo, para invitarlo. Imaginemos un Judas seleccionado del montón para que se sumara a este selecto grupo de que eran los más íntimos, los que lo acompañaban a Jesús, ¿no? Los que después de un día de prédica se quedaban con el Maestro, los que eran verdaderamente testigos de tantos milagros, de tantas enseñanzas, de tantas proezas que hizo el Señor. Incluso Judas fue ungido con el poder del Señor. Expulsaba demonios, ¿sí? Realizaba milagros, ¿no? Como los otros discípulos. Ya iba testimoniando este camino que había hecho con el Maestro. Se había ido contagiando del espíritu del Maestro. Pero aún así, su naturaleza herida pudo más
que la gracia, ¿sí? Estas monedas que representan la entrega de Judas, uno por ahí piensa, por tan poco vendió su alma, ¿no? Nosotros leíamos un libro de historia de Martín Descalzo que contaba, ¿no?, el equivalente. ¿Cuántos eran? 30 monedas, uno se imagina, era un dineral. Y era el equivalente más o menos a 2 sueldos, ¿no? Lo que ganaba un chacarero, un jornalero en 2 meses. O sea que no era tantísimo dinero, ¿no? Pero no es lo que representa el cuánto, sino por lo tan poco, esta ambición tan chiquitita, o por a veces uno que no dimensiona, ¿no?, lo mal que puede hacer con un pecado, que uno dice, bueno, por este poquitito perderme la gracia, ¿sí?, tan grande, por algo tan pequeño puedo quedar tan separado de la gracia, tan lejano a Dios, ¿no? Entonces por ahí redimensionar el signo de las monedas, ¿sí? Por ahí podemos preguntarnos esto mismo, ¿no?, a nosotros, porque uno busca fácilmente la imagen de Judas como un chivo expiatorio, como diciendo, bueno, Judas traicionó al Señor, pero no nos damos cuenta que en Judas también estamos nosotros reflejados, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos cambiado un momento muy intenso, muy sagrado con el Señor, de mucho encuentro, quizás por una ambición, por una sensualidad, por una seguridad humana, ¿no? Nuestra promesa más grande al Señor, ¿cuántas veces la hemos canjeado, cambiado por algo que el tentador nos propone? Por una mentira, por una simple, o sea, cosas muy intensas que fueron vividas con el Señor, que las vendimos por poco, ¿no? Y lo traicionamos al Señor también ahí. O sea que no nos alejamos mucho nosotros de la figura de Judas. Una comodidad. Una comodidad. Sí. Por ahí podríamos pensar, ¿no?, qué le pasaba al corazón de Judas, ¿no? Ese instante antes, cuando el Señor le anuncia que va a ser traicionado, ¿qué le pasaba en el corazón? El Señor dice en la palabra, ya había entrado en él el mal, ¿no? Ya su corazón había sido tentado. Bueno, esa misma sensación es la que podemos tener nosotros cuando estamos ahí en vísperas de pecar, ¿no? Esta lucha interior entre la gracia que vamos a perder, en esto que nuestra naturaleza nos tuerce, nos deforma, nos arrastra de la gracia, en este juego, en esta pulseada que a veces tenemos entre la gracia y el pecado, ¿no? Entre quedarnos cerca del Señor y alejarnos deliberadamente. Por ahí podemos pensar que muchos de nosotros también hemos ayudado como a juntar estas monedas, ¿no?, para entregarlo al Señor. Y algo muy concreto que se nos juega muchas veces, muy sencillo, ¿no?, es el tema de la participación de la reunión. ¿Cuántas veces? Bueno, todos tenemos muchos problemas quizás para juntarnos, para reunirnos, muchos miedos hoy en día con el tema de la pandemia, pero bueno, ¿cuántas veces faltamos a la reunión porque justo surgió, no sé, que mi hijo no tenía con quién quedarse, o no busqué a tiempo las cosas, preparando ese momento, o ni siquiera me preocupé por conectarme y tener la reunión virtual y encontrarme con mis hermanos y con Jesús en medio de los hermanos, ¿no? Una cosa muy sencillita, desde ahí, desde la participación de la reunión hasta algunos otros ejemplos más grandes todavía. Sí, por ahí caemos en la comodidad, en el sillón, en el cualquier efecto o esfuerzo que surja, ponerme en camino, me da vagancia, ¿no? Me acomodo, por ahí me abrazo de seguridades humanas, ¿sí? O hay momentos en el que mi fe es probada en el testimonio. Tengo que dar testimonio, ¿sí? El momento de que, no, mi trabajo peligra, miro para otro lado. Me piden tal y tal cosa, transo, ¿sí? Para escalar económicamente o jerárquicamente, bueno, tengo que pisar una que otra cabeza, ¿no? Y como de a poquito vamos, como dice Fer, llenando esa moneda, esa bolsa con las 30 monedas, aportando de lo propio, ¿no? Con cosas por ahí pequeñas, pero nos damos cuenta que justamente vamos vendiéndolo al Señor, lo vamos entregando, lo vamos acercando justamente a su pasión. Bueno, en este canto que sigue podemos nosotros ponernos a pensar en eso mismo, ¿no? Cuando yo, tengo esta actitud, ¿no?, de venderlo al Señor por estas monedas. Seguramente el Señor me va a ir mostrando dónde estuvo ese momentito, donde, debí haber dicho una cosa, debí haber hecho una cosa que no la hice. Mi Dios, tú me conoces, entiendes
Bueno, y ya en nuestro tercer y último punto se llama hagan esto en memoria mía. Y vamos a leer la última parte de la palabra de este jueves, que es Marcos 14, del 22 al 25. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen esto, es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se las entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, sabemos, como dice el título, ¿no?, que la fe se expresa con las obras. Las obras no solamente en nuestro vínculo con el Señor, que tiene que estar, ¿no? Nuestro vínculo es esto de que le creo al Señor, le creemos al Señor, ¿no? Es un vínculo personal y también es un vínculo comunitario. O sea, mi obrar, mi fe se expresa en que yo intento y defiendo este vínculo con el Señor y mi vínculo con los hermanos, ¿no? Ahí se expresa también mi fe, en esta vinculación. Pero también se expresa hacia los demás. Es decir, en mi anuncio yo puedo dar fe, decir realmente y expresar mi fe en ámbitos que a veces me son adversos, y es más, tener este testimonio vivo. A veces no puedo expresarlo, pero bueno, yo puedo vivir esta fe como un estilo de vida. Doy testimonio de esta fe. Y a mis hermanos, a las personas que no conocen que yo quizás soy cristiano, poder ser un evangelio viviente para ellos, ¿no? Y que puedan ver que Jesús realmente vive en mí, aunque no lo diga de palabras. Entonces tenemos estas dos cosas: mi vinculación con el Señor, mi vinculación con los demás, tanto en el hablar como en el testimonio de vida. Y Jesús nos dice en un momento, ¿no? Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. Esta noche es cuando Jesús lava los pies de los discípulos y dice esta frase tan memorable: ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. Es decir, servir al otro. Y fíjense que se encuentra con el pie del otro, ¿no?, que es lo más sucio. Y él hace este gesto tan amoroso de tomar con sus manos y de lavarlo. Lava los pies, los seca y los deja limpios. Y dice esto mismo: serán felices si practican estas cosas. Bueno, ahí tenemos una clave para nuestra felicidad. Y que nuestra fe sea expresada en las obras nos pasa al acto, ¿no? Por aquí dice el Señor, ¿no? Si ustedes, sabiendo las cosas, y quedamos ahí, ¿no?, nos llenamos de conocimiento de lo sagrado, nos llenamos de sus santas escrituras, ¿no?, y no las pasamos al acto, al gesto, a la entrega amorosa, al cuidado del otro, queda una fe muerta, una fe estéril, una fe vacía. Y por ahí podemos correr el riesgo, ¿no?, de hacer mucho y caer en un activismo casi como polarizados, ¿sí?, un activismo vacío de fe, o estar tan solo siguiendo lo ritual, la ley pura y exclusivamente de la palabra, ¿no?, llenarnos de una fe basada en ritos, ¿sí?, y en costumbres, pero vacía de gestos, ¿sí? Es todo un desafío aunar la fe con las obras, ¿sí? El Señor dice esto: hagan todo esto en memoria mía, hagan todo. El gran envío, el gran mensaje que tiene el Señor para nosotros es imitarlo, ¿sí? No solamente lo conocemos, sino imitamos sus gestos, sus palabras, sus acciones, ¿sí? Tenemos que transformarnos en otros Cristos, por eso nos decimos cristianos. Nos podemos poner a pensar, uniéndonos al punto número 2, en qué le pasó a Judas, ¿no? Y podemos pensar esto, ¿no?, que Judas tenía un corazón herido, un corazón que quizás no había buscado de vuelta este vínculo con el Señor, ¿no? Estaba quizás, no sé,
como disgustado, uno no sabe, tenía un corazón alejado. Pero cuando el corazón está alejado, ya es más fácil para la tentación ir al punto de nuestra debilidad y alejarnos más todavía, ¿no? Porque total, que le hace una mancha más al tigre, ¿no? Si yo pequé, bueno, otra más y otro pecado más y otro pecado más. Si yo no busco volver al Señor, termino haciendo esto que hizo Judas. Estuvo tan cerquita del Señor comiendo con él, pero con un corazón que quizás estaba alejado, no buscó al Señor, no buscó volver al Señor y lo termina traicionando. Todos tenemos un punto vulnerable, ¿sí? Nuestra naturaleza herida por el pecado original, tenemos un punto donde somos más débiles al pecado. Y el Señor sabe de nuestra naturaleza herida, sabe de lo que nos cuesta. Entonces el Señor también nos da herramientas para poder hacer este camino en que vamos siguiendo al Maestro, hacer un camino de santidad. Y nos da medios, ¿sí? Nos da sacramentos, ¿sí? La confesión, la Eucaristía, que son lugares donde nuestra fe se puede volver a robustecer, ¿sí? Volver a estar tan cerca. Esta sensación de que uno se saca un peso de encima, este pecado que nos arrastra, nos conecta con la muerte, nos hace arrastrarnos, nos ensucia, nos pone el traje de fiesta, la gracia, cuando somos recuperados por la confesión, ¿sí? Y qué cerca nos sentimos de lo comunitario, de lo espiritual, del otro, cuando ya me olvido del egoísmo del pecado, de lo que el pecado mancha, y nos abrimos a la gracia. Sí, la Eucaristía viene a ser un alimento para nuestra fe. Eso es muy importante, porque si nosotros no asistimos a la Eucaristía, ¿cómo entonces voy a alimentar mi corazón con el corazón de Jesús? Yo tengo que tener ese vínculo. No puedo creer en alguien que no conozco, ¿no? Tengo que amarlo primero para después creer, para después obrar por él y en él. Entonces, este alimento, este pan, es propiamente eso. Es un pan para mi hambre, para el hambre de amor que yo tengo, porque tengo muchos pecados. Entonces necesito de este gran sacramento que alimenta mi vida de fe y también mi testimonio como cristiano. Es una buena forma de valorar cómo es mi camino de fe en relación a cómo es mi vida eucarística, ¿sí? ¿Cómo es mi camino? ¿Cómo estoy en la fe? La pregunta que hacíamos en el punto anterior. Bueno, fácil de responderlo es, bueno, a ver cómo estoy con los sacramentos, ¿no? ¿Cómo es mi vínculo con la Eucaristía? ¿Cuán alimentada está siendo mi fe con el sacramento de la Eucaristía? Entonces es un buen punto para también replantearnos. Recién Fer decía que nuestra fe en obras tiene una expresión personal y comunitaria, ¿sí? No puedo tener un gran desarrollo de lo personal, sobre todo en este carisma que nos anima a lo comunitario también, y no ir a la reunión, o tener una gran apertura a lo comunitario y no tener un camino personal, ¿sí? No me pierdo de ninguna reunión, pero hace 6 meses que no voy a misa y no me confieso, ¿no? O volvió la presencialidad a las Eucaristías, a los templos, y no comulgo de julio. Entonces también, ¿qué búsqueda tiene mi corazón por acercarme rápido, ¿sí? A este alimento, como dice la Fer? Nos podemos preguntar un poco eso, ¿no? ¿Cómo se ha enfriado mi corazón en esta pandemia? Porque no solamente se puede haber enfriado a lo mejor con el vínculo con los hermanos, no me puedo acercar, el distanciamiento, sino también en mi vínculo con el Señor. Porque no voy hasta la misa a comulgar, a buscar su presencia, a escuchar su palabra con los otros hermanos que no conozco, pero que son de la misma comunidad, ¿no? Podemos ver cómo se ha enfriado y qué acomodado ha quedado mi corazón después de la pandemia. Por ahí la virtualidad nos ha puesto en el sillón de la comodidad, ¿no? Estamos así como, bueno, estamos llenos de justificativos ahora, tenemos más razones para no juntarnos, más razones para no orar, más razones para no ir a la adoración eucarística, más razones para no ir a misa. Bueno, podemos preguntarnos entonces, como decía Pablo, lo de poder asistir a la misa como una oración comunitaria de gracia. Podemos preguntarnos también si vamos a la adoración eucarística, si asistimos a la confesión, si lo sentimos como una necesidad. Si sentimos como una necesidad asistir a las reuniones comunitarias, vincularme con los otros. Y también visitar a aquellas personas que por ahí he dejado más olvidadas, a las personas que están enfermas, a los ancianos. También podemos preguntarnos eso, ¿no? El servicio. El servicio de visitar a estas personas que también necesitan de mí.
Bueno, una vez que vayamos más o menos como preguntándonos estos puntos del anuncio, en este momento personal que sigue posterior a esto, podemos pedir una palabra y pedirle al Señor también como un anhelo de nuestro corazón, poder tener una vida eucarística importante, ¿no? Que acreciente mi vida eucarística, ¿m? Y que mi propia vida sea ofrenda para los demás, que los otros puedan ver en mí al mismo Jesús, ¿no? Que pueda yo ser un evangelio viviente para los otros, que mi fe se transforme en obras. Mi fe, alimento para otros, ¿sí? Pedirle al Señor esto que nos haga puente, ¿sí? Para que nos use nosotros para llegar al hermano, ¿sí? Que nos volvamos verdaderamente pan para otros, con el testimonio, con la vida, con la ofrenda, con el servicio, que el otro pueda contar conmigo y que el otro pueda ver al Señor en mí, el Señor que me habita por esta vida eucarística que voy desarrollando. El otro se encuentra con ese Dios que me habita. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado. Los dejamos con este canto y pasamos un momento personal. Muchas gracias. Señor, de toda gracia, hazme pan para tus hijos, hazme ofrenda de amor. Repárteme, Señor, distribúyeme, llévame a los que te buscan. Repárteme, Señor, distribúyeme, llévame a los que te buscan. Señor, quiero vivir amándote y adorándote en el corazón de cada hermano. Cordero de Dios, sobre el altar que diste tu vida quiero ofrecerme como hostia viva y ser partida. Repárteme, Señor, distribúyeme,